piedras, teníamos una barra de 1,5 metros, así, y hacías un bujero, barrenabas, decíamos barreno, y le dábamos fuerte, echamos un poco de agua, y después con una cucharilla larga de 1,5 metros, una cucharita de hierro, íbamos sacando poco a poco. La pasta que hacía. La pasta que se hacía se iba sacando. Y al final, cuando parecía que ya pues tenía suficiente hondura, pues preparamos la munición. Según la altura que tenía, la medida que tenía del bujero, pues echabas un par de cartuchos, 2, 3. Cogías la mecha y la echabas al pistón. Y con un alicate o con la boca, Sí, lo metías al pistón y lo apretabas sí, para que no se saliera la mecha. Y después metías con un cartucho y después ibas metiendo más munición, la que te parecía que era suficiente. Ibas tacuñando, tacuñar, y con cascajo. Y al final, pues, cuando llegas arriba, pues la cortas, encendías la mecha. Y a correr. Había que correr hasta que explotaba, ¿no? Y de ahí, pues, cuando explotaba, pues, movía, hacía unas Sí, te soplaba toda la piedra hacia arriba, sí. Y ya se quedaba un poco suelta. Y después, al final, pues, como ha contado Fernando, cogíamos con picos o barras, íbamos echándola para abajo, porque esto era arriba en la bancada, la echabas a rodar. Y después con las carretillas... Sí, porque se llevaba escalonado para que no se rompería la... Con las carretillas a la boca del horno. Y allá pues se iba preparando. Las bancadas que le llamábamos nosotros, ibas preparando. Pues al día siguiente, a las 6 de la mañana, cuando se quemaba el horno, empezamos a las 6. Había que darle. Preparamos unas gavillas de chopo, que eran recortes de las cajas de los espárragos de madera, los teníamos de lodosa. Se ataba con alambre y luego metíamos 3 gavillas en cada boca. Y después una vez que empezaba a arder ya, ibas poco a poco metiéndole recortes de haya, pero los más finos, hasta que cebaría. Una vez que había cebado, le metías a las 4 bocas pues una metida buena, y ya la dejabas para rato. Y adelante tenías 3 bocas, que esas eran fácil porque eran pequeñas, eran de metro o metro y algo. Pues ahí igual, ibas metiendo, y así hasta las 8 por ahí de la tarde, que si va la cosa bien, que si la leña estaba un poco verde o húmeda o venía bochorno, no la liaba parda entonces. Pero bueno, contando que iría la cosa bien, igual a las 8 así metías una metida y te marchabas a casa. A saber si estaba cocido, subías arriba y con un pico escarbabas y cogías piedras y le dabas una con otra, y ahí se sabía si estaba cocido o no. Empezabas de adelante hasta atrás, mirando, y cuando parecía que estaba cocido, ya basta, ya no se mete más leña. Pues esto, vamos a suponer que el horno estaría aquí ya quemado, pues ahora empezabas a sacar piedras de aquí, y luego ya te va cayendo, que es lo que le llamamos desbarrigar el horno. Te va cayendo todo abajo, y luego con unos macillos que teníamos, las piedras que son un poco más grandes, las va rompiendo, un tamaño pues como el puño, poco más o menos, para poder molerlas, porque si no, si las pones mayores, el molino no chagaba. Félix el chatarrero, todos los que tenía, pues no los traía, sería el que más traía. Todos los que cogía de las obras para la chatarra, pues los guardaba y nos los traía a nosotros. Y una vez que tenía, pues a llenar el yeso, que era con sacos de cemento, sacos de las obras. Estos se ponían a llenarlos, que tenían más experiencia, y yo en el camión, pues de cargador. Claro, ya fue la cosa a la baja, porque claro, en las obras antes era todo yeso, pero cuando vinieron ya las vigas de cemento
la rasilla, el bloque. Las paredes ya se daba con morteros y luego se daba con yeso, pero se daba una capa pues que era muy fina. O sea, que se gastaba poco yeso, no era más que para lucir y para las reglas, prácticamente. Y ya aquello, pues... Se fue cerrando, se cerró. Esta, no sé, esta se cerró antes que la nuestra, la de la Valdovita también, y la nuestra a primeros del 73 se cerró también. Se cerró porque ya no se podía ya seguir, no. Ya aquello ya... Sí, ya no, es que ya. Los demás unos productos se comen a otros. Claro. Y así se quedó la historia. Voy a decir unas palabras de cómo se hacían las casas hace muchos años en Sesma. Los cimientos se hacían con piedra de yeso y se hacían puestas con barro. Y también se hacían paredes de tapial. El tapial era tierra que se encofraba y se echaba capa de tierra, capa de agua, capa de tierra y capa de agua. Y también, para que sería más fuerte, cada metro cuadrado se echaba unas maestras de yeso con piedras pequeñas. Y eso era lo que le daba fortaleza a la pared. También las paredes de adobes eran que se ponía el adobe con barro y luego se lucía con yeso, para que el agua no lo echaría a perder. La gente humilde aquí en Sesma vivía en cuevas, y a mí me tocó vivir en cuevas porque la hizo mi abuelo. Era un monte y allí se excavaba la tierra a pico y se sacaba afuera, y luego vivíamos en ellas, que había habitaciones y había para los animales y había para todo. Y también los pisos se hacían con maderas, madera de toda clase, de chopo, de pino, de lo que había. Y se hacían con bóveda de yeso. La bóveda de yeso se hacía con un molde de madera, que era un molde curvado, que se llamaba paveses. Se ponía entre madera y madera y se amasaba el yeso y se echaba por encima para que saldría la bóveda. Y también los suelos de las habitaciones y de varios sitios los hacían con yeso. Y en las habitaciones los pintaban por un regular de rojo. Voy a explicarles un poco también de cómo se conseguían los materiales para hacer las casas. La piedra había en varios sitios que se llamaban canteras y echaban barrenos
con cartuchos de pólvora y lo removían la piedra. Y luego con barras la piedra la iban sacando de las vetas. Y también las adobes pues se hacían en tierra que sería arcillosa, que eran muy buenos. Y los materiales aquí en Sesma se conseguían, pero eran un poco inferiores a otras partes, porque como verán, en cualquier pueblo alrededor las casas son de piedra, y aquí son de piedra, pero es de yeso, inferior. Bueno, vamos a explicarles un poco de cómo se hacían los adobes antiguamente y más tarde también. El adobe había que cavar antes más la tierra, porque como no había adelantos, había que echarla a mojo y se le echaba con paja. Y se echaba con un día de antes a remojo, para poder adobar bien la tierra. Y aquí tenemos una muestra de cómo se hacen los adobes, porque estos señores están diciendo los adobes como se hacían antes más. Como ven, los adobes, la pasta, el barro, tenía que estar ni muy blanda ni muy dura, porque se hacían con un marco de madera y se ponían todos tendidos. Si estaba el barro muy blando, se despanzurraban, y si estaba duro no salían. Con que hay que coger el tempero, y el que se dedicaba a eso ya sabía cómo hacerlo. Así es mi vida, piedra como tú. Como tú, piedra ligera como tú, tanto que ruedas como tú, por las veredas como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú, y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú.
mi piedra como tú, mi piedra de una lonja como tú, mi piedra de un palacio, mi piedra de una iglesia, mi piedra de una audiencia como tú, como tú. Hecha como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú, la 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 la. Viví en casa de mis abuelos 13 años y vinimos a vivir a este barrio de Los Remedios, porque hicimos una casa y aquí vivimos. Y este barrio yo creo que es el mejor del pueblo, porque yo no lo digo, lo dice mucha gente. Y me mandaba mi madre, porque eran mis abuelos mayores, y mi madre me mandaba a llevarles la cena. Y pasaba mucho miedo porque había tanto perro por la calle suelto, las calles sin arreglar, unas luces apagadas y que no alumbraban nada. Ay, madre, pasaba más miedo que se vería un toro. Luego, cuando era yo más un poco mocillas, un poco más mayores, pues subíamos todas a la novena de los Remedios, que era del 31 de agosto al 8 de septiembre. Y estábamos súper contentas porque iban a llegar las fiestas patronales. ¡Ay, qué gozada entonces! Hablando de la bendición de los campos, que es el 3 de mayo, pues antes siempre se hacía aquí, siempre, en la ermita de los Remedios. Pero la miraron un arquitecto y dijo que estaba en ruinas y ya no se pudo hacer aquí, por miedo. Y la hacíamos en la calle de los Remedios. Una mala mañana o un mal día, estábamos en casa y oímos gritos, mis padres y yo, ¿pero qué pasa por ahí? Y era que se estaba quemando la ermita de los Remedios. ¡Ay, qué pena pasamos! Yo hasta lloré, subimos corriendo, yo ayudé todo lo que pude, pero me tenía que marchar porque estaba trabajando en una conservera del pueblo y no podía quedarme más. La relación entre las vecinas era muy buena, sobre todo con la señora Teófila, que tenía una gracia. Uy, me decía cuando salíamos paseando: oye, Mari Carmen, ¿sabes que antes más había aquí 3 curas? ¿No? Pues sí, había 3 curas.
y se subían por los remedios de paseo. Y veían las cuevas, tantas cuevas que había entonces, y decían, pero si salen chiquillos por aquí como conejos de la madriguera. Y era verdad, porque dice, tu abuela, Gabriela, pues tenía 7 hijos, y la señora Martina otros 7, y así en todas las cuevas, muchos hijos. Y por eso decían. Cuando me fui haciendo mayor, estaba mucho con Irene. Irene, la gata, para que entendáis. Y fue una mujer extraordinaria. Fue la mejor vecina que he tenido siempre, porque estábamos como tía carnal y sobrina. Y me contaba muchas cosas, pero muchas de antes. Y sobre todo, pues hablando de la guerra, lo pronto que se quedaron sin madre, el hambre que pasaron y cosas así. Y yo la he querido mucho y me acuerdo mucho de ella. Pues yo recuerdo en mi infancia que mis padres subieron a vivir aquí cuando yo tenía 6 años. Entonces esto no había nada, ni casas ni nada, había cuevas. Estaban las cuevas de mis abuelos, alguna cueva más de otra gente y poco más. Y no había nada más. Luego empezaron a venir a hacer casa a los vecinos. Luego también estaban mis abuelos y también recuerdo también Lucía, que la pobre pues también salía por la calle, íbamos a trabajar y estaba por ahí andando por la calle, también me acuerdo mucho de ella. Después también me acuerdo de señora Filomena, que venía a casa la nuera a estarse, y nos salíamos en la calle a hablar, a sentarnos. La otra que está enfrente, que era señora Madalena, era la casa de señora Teofila, pero se la vendió. Y también venía, y después venían los hijos, la hija y el yerno con el nieto, y venían los veranos. Y entonces estábamos por aquí por el barrio, pues jugando y hablando, y siempre por aquí juntos. Y muy bien. Bueno, pues mis recuerdos de jóvenes, de crías cuando vivíamos por aquí, había un caminillo por aquí para subir a los remedios, y subíamos pues todos los críos del barrio, chicos y chicas. Y subíamos a los pórticos, y allá jugábamos, nos traíamos la merienda, jugábamos a arcos, a indios y vaqueros, con arcos, nos hacíamos arcos y flechas y venga a jugar. Nos subíamos por arriba, nos subíamos también por las cambrillas a ver a las lechuzas, que casi siempre estaban los remedios abiertos, podíamos entrar muchas veces. Y estábamos jugando, los judíos que estaban aquí, pues siempre todos les tiramos piedras, nos íbamos por encima de ellos, les tiramos piedras, le decíamos cosas. Y también me recuerdo que estaba el cementerio detrás de los remedios, y íbamos al cementerio y aún había tumbas y cosas, y aún había que había gente enterrada aún. Y entonces también había en los árboles, había ramas y nos columpiábamos, me acuerdo. Y también me acuerdo de la que vivía, la casa de la vecina de los remedios, que vivía señora Felisa, y me acuerdo que abrían y entramos adentro y todo. Bueno, pues en la novena de los remedios subíamos todos los años a la novena, y subía mucha gente del pueblo por todos los sitios. Y entonces yo me acuerdo que estaba la ermita, pues entrabas a mano derecha, estaban los bancos de madera, de que los estoy viendo, y luego el altar, y justo casi como la de Sesma, a la derecha estaba la sacristía, donde se vestía el cura y esto. Y entrando a la izquierda había unas escaleras para arriba que se subía a lo del coro y al balcón de la ermita. Y nos subíamos y nos asomábamos por el balcón, y luego subíamos más arriba hasta las cambrillas. Decíamos, a ver si vemos lechuzas. Y nos subíamos a ver si veíamos lechuzas. Y a veces había lechuzas y nos asustaban. Y hacían ¡bum! Y nos asustaban. Y vaya, y nos lo pasamos muy bien en la novena también de los remedios. Y todo lo que me acuerdo pues de mi juventud, hemos estado muchos días siempre jugando en los remedios. Para nosotros, nuestra plaza era los remedios. Nos encontramos aquí para hablar de la actual ermita de los remedios,
que fue construida en 1723. La obra comenzó en esta fecha a raíz de una reunión que los vecinos de Sesma, junto con los patronos de la ermita, celebraron el año anterior, 1722. El edificio anterior, que estaba en este lugar, amenazaba ruina por el deterioro, por la falta de rentas, y se decidió tirar, aprovechando todos los materiales que pudiese haber. Entonces, en ese proceso de demolición entre el 1722 y 23, se preparó el solar y comenzaron las obras para ejecutar lo que es el actual edificio. Bien, las obras se prolongaron hasta 1731 y a partir de ahí el edificio ha ido sufriendo sucesivas construcciones posteriores. Bien, este plano que vemos aquí sería de 1520 y sería el edificio anterior que encontraríamos donde está la actual Ermita de los Remedios. Este edificio no estaría dedicado a la Virgen de los Remedios, sino que estaría dedicado a San Salvador. No tenemos muchas noticias del mismo, lo que sí sabemos es que durante el 17 sufre algunas modificaciones. Por ejemplo, en 1686 se trabaja en el coro, está frente al altar mayor, y la ermita aumenta sus terrenos, añadiendo una sacristía a la derecha del altar mayor y un corral a su izquierda. También se trabaja añadiendo tramos al crucero y llevando algunas obras para ampliar los retablos. En 1773, Dionisio de Villodas, un carpintero, realizó este edificio anexo que encontraríamos aquí, que era el edificio del capellán, era donde el capellán residía. Entre las constantes remodelaciones que ha sufrido la actual Ermita de los Remedios, deberíamos destacar la de 1746. Es una obra encargada por don Juan Antonio Pérez de Arellano, un obispo que viene a Sesma en esa fecha a raíz de unos problemas de salud y se reúne con los patronos de la ermita. Una vez en Sesma, deciden embellecer la ermita rodeando los muros del edificio con ladrillo de caravista. Proyectan también en la fachada occidental dos torres que, no obstante, al pasar el tiempo y al quedarse sin fondos, no llegan a ejecutarse, no llegan a llevarse a cabo. Dado que el edificio anterior, dedicado a San Salvador, tuvo que ser derruido ante la falta de fondos, los patronos de la Ermita de los Remedios intentaron evitar este problema en el nuevo edificio, tratando de dotarlo de una serie de fondos. Estos se obtenían sobre todo mediante limosnas y donativos, sobre todo a través de los testamentos de los naturales de Sesma, bien residentes en la villa o emigrados fuera, que tras la muerte dejaban una limosna, un donativo para la manutención de la iglesia. Otro factor importante es el del ermitaño. El ermitaño pasaba una vez al año, generalmente en el mes de agosto, tras la cosecha, entre los vecinos del pueblo y pedía una limosna con el mismo fin. Esta limosna podía darse en metálico o en especia. Y finalmente, gracias a los donativos de algunos vecinos, como el vicario Juan de Adán, la ermita contaba con una serie de posesiones de tierras, en total unas 100 robadas, que arrendaba públicamente y con esos fondos pagaban también la manutención de la iglesia. El ermitaño, con estos fondos, tenía que encargarse también de que el edificio estuviese en las condiciones adecuadas para el culto de los fieles que quisieran acudir allí. Quiero llegar a ti en silencio y escucharte. Quiero volver a ti también para hablarte. Llegar a ti siempre fue subir a ti y en el mismo instante entrar en mí. Quiero hablarte de nuevo, sin máscaras. Sé que me conoces. Cerrar los ojos y contarte, ya lo sabes. A tu lado crecí y a ti vuelvo, a tu presencia, metáfora hermosa de un tiempo infinito donde todo empezó y nunca termina. Círculo de vida que se hace eterno, eterna tu silueta, eterna tu fortaleza. Arriba, en lo más alto, donde se divisa el atardecer que nunca ha de morir. ¿Cómo contarte tantas cosas, tan pocas cosas? Aquí estoy, puedes mirarme. Muéstrame tu cara una vez más. Sabes quién soy.
tiende tu manto, que sienta que he llegado otra vez a tus manos. Aquí sigo, en ti permanezco, a ti vuelvo. Silencio, no digas nada, ya lo entiendo. Estás aquí, a tu presencia de piedra me entrego, y tengo que contarte. El poema está escrito, como no puede ser de otra manera, en un poema desde el sentimiento y desde la emoción. Desde el sentimiento y la emoción que me provoca un escenario como es Los Remedios, que para mí forma parte no solo de mi infancia, de toda mi historia vital. Dicen que la patria de una persona es su infancia. Para mí, indudablemente, mi patria es Sesma, y si tuviera que elegir un escenario dentro de Sesma son Los Remedios. Lo que me transmite Los Remedios es una presencia casi maternal, una figura que siempre ha estado ahí desde que yo era muy pequeña, porque como mis abuelos, mi abuelo Aurelio y mi abuela Rosario, tienen la casa al lado, yo pasaba allí mucho tiempo. Y entonces son unos primeros recuerdos de primera infancia muy importantes, de estar allí, en aquel entorno. Luego, un poco más adelante, ya más mayor, con las amigas, era pasar allí horas y horas de juegos, de conversaciones. O sea, tengo un recuerdo de eso, sobre todo de una presencia como muy firme, que siempre ha estado ahí con el paso del tiempo. Vuelves y sigue estando allí, igual que siempre. Y como si fuera realmente una presencia con la que puedo hablar, con la que puedo comunicarme y que me entiende, le entiendo, sin hablar, lógicamente, ¿no? Es una experiencia interior. Luego también tengo muchos recuerdos con una vivencia más social, digamos, recuerdo cuando Los Remedios era algo muy vivo, cuando había actividad. Recuerdo la novena de Los Remedios, por ejemplo, ¿no? Es un recuerdo con todos los sentidos. Recuerdo el sonido de la campana. Cuando sonaba la campana a la novena, estábamos todos en las cuevillas preparando para fiestas y subíamos, ¿no?, a la novena. Recuerdo la temperatura que hacía dentro de la ermita. Hacía una frescura muy particular, ¿no? Dentro, el frío que hacía, era un frío agradable. Recuerdo los sonidos, ¿no?, de la reverberación que había mientras estaban celebrando la misa, el sonido de las mujeres, sobre todo, rezando, de algún abanico. No sé, tengo unos recuerdos increíbles, de bonitos, son todos positivos, son todos muy bonito, todo lo que me transmite. La ermita por fuera, te digo, no tenía nada. Por dentro, pues para mí era bonita. Lo que más nos llamaba la atención las crías era el coro, que subíamos y tocábamos la campana desde allí. Una campanilla que había, la tocábamos las chicas cuando nos dejaban. Luego, en el altar mayor, había un altar que tenía en el centro la Virgen del Carmen y a los lados tenía San Joaquín y Santa Ana. Luego tenía dos altares más a los lados, que recuerdo especial en uno que estaba San Antón, que tenía un cerdito en los pies. Aquello me llamaba mucho la atención. Y me contaba mi madre que su padre, el día de San Antón, subía con las caballerías, con los ganaos y los animales, y daban 3 vueltas alrededor de la ermita para que protegiera a los animales. Bueno, pues recuerdo que nací en una casa que estaba a 200 metros de la ermita del Carmen. Entre medio había un alto con maderas, que le llamamos el Alto de las Maderas, y donde jugábamos allí siempre. Luego tenía a mi izquierda de la casa estaba el hospital.
A la derecha, la escuela de los chicos, porque antes las escuelas estaban allí abajo, las de los chicos, y en la plaza las de las chicas. Recuerdo de pequeña que en el ático de las escuelas vivía un zapatero que se llamaba Zacarías, y nos comunicábamos por la ventana. Nos echaba una cesta o nos mandaba a hacer recaos, o le dábamos los zapatos y luego nos los devolvía en la misma cesta, haciendo de ascensor. Luego estaba una casa que vivían unos viejitos, que era los padres de los Vitorias, padres y abuelos de los Vitorias. Que da la casualidad que luego me casé con un nieto de aquellos abuelos. Bueno, cuando íbamos a la novena del Carmen, después salíamos todas por la carretera de los Arcos de paseo. O sea, era una fiesta. Ir a la novena y después pasear por la novena, por la carretera de Almuza. Que aprovechábamos, que ya éramos un poco mayores, cuando venían los chicos del campo, que era Julio, o de Segar, o de esas cosas. Cuando hacía frío, pues se metían en las cuadras del hospital, que la relación era, pues con el hospital teníamos mucha relación todas, a hilar las mujeres en las cuadras del hospital. Nosotros a la escuela, cuando salíamos de la escuela, pues íbamos a por la merienda donde estaba la madre. Luego los domingos, pues lo mismo. En una habitación que tenía la hospitalera, pues las madres jugaban a cartas. Y nosotros como chiquillos recorríamos el hospital lo que nos dejaban. Recuerdo unas salas grandes que había, que cuando había algún pobre enfermo, lo llevaban allí y lo cuidaba la hospitalera, que se llamaba Teófila. Lo cuidaba y le daba de comer hasta que se reponía. Bueno, cuando estamos preparando la boda, yo ya no era vecina del Carmen, yo me había ido a los 16 años, me fui a vivir a Extramuros, hoy calle Navarra. Pero todavía seguíamos cerca de la ermita del Carmen, más que de la iglesia. Entonces me llamó el párroco y me dijo: ¿os importaría casaros en la ermita del Carmen? Yo me quedé un poco así, pero me agradó porque como había sido toda mi niñez allí, el motivo era que estaban en obras en la iglesia, estaban poniendo la calefacción. Y aquella semana hubo 3 bodas, que eran 3 amigos, Luis, 3 amigos de mi marido, y los 3 en una misma semana. Todo, tenía que quitar los albañiles para celebrar la boda. Bueno, a la tercera ya me dice si no me importaría casar en el Carmen. Yo me vi encantadísima, porque como os he contado, estaba toda la niñez allí, pues me vi tan contenta. Y claro, la iglesia era más bonita, pero allí fue una boda más íntima, era en una capilla y era más íntima, más familiar. Y supuso para mí pues una alegría grande, que lo recuerdo siempre. Bueno, pues sobre la ermita del Carmen, pues no, la verdad es que no recuerdo mucho. Recuerdo lo que era el edificio,
que tenía al lado derecho, a la parte del consultorio médico, pues me acuerdo que tenía unas escaleras muy anchas para la entrada de la ermita y como dos columnas tenía allí a la entrada. Y recuerdo muy poco, nada más que alrededor tenían los ángulos, pues los ángulos eran herreros y tenían pues toda la explanada de lo que era la ermita, pues tenían enfardadoras, rastros, cultivadores, todo lo que se dedicaban ellos a la maquinaria. Y ahí es donde jugábamos nosotros, pero por el exterior de la ermita. En el interior de la ermita, no, la verdad es que no recuerdo ni cómo era. Recuerdo cuando la tiraron, que vino una máquina, que era un poco extraño verla en el pueblo, que era un péndulo, como sería un péndulo con una bola, y la tiraban así, de esa forma, pero lo demás es que recuerdo muy poco. El hecho de pintar la ermita ha supuesto algo muy especial y bonito, sobre todo porque he visto que me valorabais y eso me ha dado mucha confianza. Entonces me puse contenta, pero cuando empecé a pintarla vi que me faltaban fotografías claras de cómo era y claro, yo la recuerdo muy bien, pero aquella época era joven y no pensaba que la iba a pintar un día. Entonces me bajé a la residencia y estuve con Tere la bodeguera, me dio unas ideas, luego también estuve con Gregorio Vitoria y también me dijo, sobre todo lo que me dijo que no tenía yo ni idea, es que el torreón que lleva en el tejado es de caravista. Y claro, así lo pintaré. Y después, claro, tampoco sabía muy bien perspectiva y le pedí ayuda a mi hijo. Y de una fotografía que sale en Signa del año 56-57, una foto aérea que hay, pues se ve como una cruz en el suelo y de ahí me ha levantado la ermita. Pero claro, una ermita que parece una catedral más que una ermita. Y yo le he dado la he puesto un poco al recuerdo que yo tengo. La ermita la recuerdo muy bonita, aunque no lo fuera. Y me vienen recuerdos pues de mucha paz y tranquilidad en todo el entorno. Y había allí unos pollos orientados al sol en el que la gente iba a sentarse. Bueno, sobre todo eso, paz y tranquilidad. Los más bonitos rescataría cuando en julio se celebraba la novena del Carmen y después de rezar nos íbamos todas las mujeres por la carretera de los Arcos y entonces no había estrés, ni coches, ni nada. Era precioso ver toda la carretera llena de gente y recuerdo un año que nos metimos todas las amigas en una huerta a robar ciruelas. Ciruelas pero súper verdes, y estaba el guarda esperándonos. El guarda era Eladio. Nos cogió y nos multó. Nos dijo que nos iba a multar. Bueno, todas nos fuimos preocupadísimas a casa porque nos iban a reñir. Y bueno, en aquella época yo tenía pues unos 10 años, porque al día siguiente me iba a las colonias de Zudaire y me metí las ciruelas en la maleta. A esa pregunta no sé si voy a saber contestarte, porque en aquella época yo estaba viviendo en Inglaterra y estaba un poco desligada de lo que era Sesma, la ermita y todo esto. Casi ni me enteré cuando la derrumbaron, pero pienso que tendría peligro de derrumbe, que no consideraría necesario gastar mucho dinero para el uso que se le daba, o no lo sé, vamos. Lo que sí te digo que ahora me da mucha pena que la tiraran, porque si hubiera sido ahora, pues hubiera movido cielo y tierra para intentar que la conservaran, porque la residencia me parece que hicieron fue una cosa muy buena, pero también se podía haber emplazado en otro sitio, como Los Remedios, por ejemplo, que es un sitio precioso para que la gente mayor disfrute ahí. Y nada más.
Almuza, digamos que no sé qué sea el origen de Sesma, pero es donde fuimos en los años 80, 70, 80 finales a buscar un poco la historia de Sesma que no había, que se nos paraba prácticamente en el siglo XVIII, no teníamos, y de hecho fue aparecer y encontrar, digamos, toda la cronología histórica que nos faltaba, desde la proto o prehistoria hasta lo que es la romanización y el medievo. El medievo acabó con la peste del siglo XIV, donde los habitantes de Almuza sucumbieron prácticamente todos y solo unos pocos quedaron, digamos, que pasaron a pertenecer a Sesma con la idea de mantener la romería. Es decir, que los de Sesma deberían ir una vez al año a Almuza para que Almuza fuese, digamos, enteramente de Sesma, y si no, pasaba no sabemos dónde ni a quién. Pero esta tradición se mantuvo hasta los años 30, 1930, o así, que hubo un accidente, me parece, y luego se mantenía digamos, en la idea popular recuerdo que los padres nos decían, oye, ¿no vais a hacer Almuza? Que era justo ese día, el día de la romería, que no se hacía. Entonces los chicos, Mari, tú te acuerdas, ¿no? ¿Cómo era un poco? Sí. Coméntanos un poco cómo era la historia. Bueno, pues ya esto era el primer motivo por el cual nos juntábamos en los inicios las cuadrillas, los 5, 6, 8 chiquillos del barrio, de los amiguillos, y la primera vez que nos juntábamos para hacer una comida era el día de Almuza. Íbamos a hacer Almuza, que la ermita en sí no tenía ningún interés y casi no sabíamos ni que existía, ¿no? Pero el día de Almuza era importante y era el día donde nacían, al menos mi cuadrilla nació como cuadrilla, pues el día de Almuza, donde nos juntábamos los amigos que hoy somos todavía amigos. Respecto a la, digamos, reconstrucción o, digamos, remodelación de la ermita, en principio la idea era de haberla dejado tal cual estaba, pero bueno, tampoco es que fuese una digamos, obra con mucho interés. Es un románico tardío, incluso popular, reconstruido a base o construido a base de materiales que ya existían allá, y lo único que se dijo fue de mantener los canecillos, o cómo se llaman, los cacharritos de... Sí, bueno, en este tema hablé con Jesús, que tenía que estar aquí hoy, pero no he podido. En la segunda candidatura, también curiosamente de Jesús Pérez, pues fue cuando se intentó reconstruir, que se reconstruyó pues un poco por el ambiente que había de la romería, que subíamos allá, un poco pues quizá para entrar adentro de la ermita y cobijarnos, o meter la Virgen, lo que sería, durante la ceremonia. Pues sería a raíz de eso cuando se intentó reconstruir o modificarla, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que me contaba Jesús que intentaron ir a Príncipe de Viana, conseguir alguna subvención, conseguir permisos, y no les dejaban forrar la ermita de piedra como está ahora. Les obligaban a hacerlo con piedra de yeso y tal. Y bueno, pues tras de mucho ir y venir, pues al final accedieron a que se forrase, a que se cubriese de piedra como está ahora, y consiguieron los perrotes que rodean el ábside, los consiguieron de un taller de cantería, creo que de Tafalla. Los consiguieron gratis. Y eso fue lo que me preguntaba Jesús al respecto. Y poco más se reconstruyó pues con la gente del Sesma, pues trabajando todos, pues una especie de auzolán, la gente que quería, y ahí está, pues se siguió la obra pues un poquito paso a paso, más o menos, con fotografía y poco más. Y cuando se reconstruyó se hizo la primera romería, pues el año que consta por ahí, que ahora no recuerdo. El año 90, creo que es 90. Ahí lo pones. Sí, 90. Como anécdota, dentro de la reconstrucción, hay que recordar que la primera vez que llamamos a arqueólogos para ver un poco la datación de Almuza, al margen de los tiempos que cronológicamente sucedían, encontraron unos grafitos ahí medievales. ¿Qué son grafitos medievales? Digamos que son dibujos punzonados, incisos, muy, digamos, casi populares, que no son de mucho valor artístico, pero que representan a caballeros medievales digamos, procedentes de Estella o Tierra Estella, ya que llevan en los escudos el aspa de San Andrés y correspondientes a mozárabes, porque hay estrellas referentes a este tipo de gente. No recuerdo exactamente si eran 2 o 3, yo pienso que eran 3 caballeros, creo que eran 3, pero bueno.
y eran como muy, digamos, muy vulgares. Pero bueno, tenían cierto valor. Me dijo Eloy, oye, ¿los guardamos? Don Eloy, perdón. Y le dije, pues bueno, valor no es que tenga exagerado, pero luego se llegó a una conclusión que costaba mucha pasta el mantenerlos en una urna y se tapó. Opino que se podrían volver a recuperar, pero bueno, ahí están, y están documentados. Anteriormente, antes de que esta romería se recobrase el año 81, anteriormente pues estaba la romería tradicional de siempre, que se suspendió alrededor de los años 30 a raíz de un accidente que hubo, una persona que falleció. Pues claro, pues antes los mozos, pues después de comer se ponían pues bien de vino y unas chispas tremendas y hacían competiciones pues con los carros, las galeras, con los caballerías, a ver quién subía por esta cuesta con el carro con la máquina preta, que no saben algunos lo que es la máquina preta. Y bueno, pues hubo algún accidente y falleció una persona, que alguien mayor que yo pues sabrá quién era y todo, ¿no? Yo no recuerdo, pero al fallecer la persona, pues ahí se suspendió y se cortaron las primeras romerías que hubo, las principales, las primeras. Y luego pues estuvo desde el año más o menos los años 30 hasta el 81, no se iba, 50 años, y solamente recordamos a Almuza por el hecho de hacer Almuza, como hemos dicho antes, que nos juntamos los chiquillos y la gente mayor a comer lo que sería un rancho, una comida. Me suena que cuando se retomó poníamos un escrito, se puso un escrito, ponía Almuza 50 años después, creo que era el año 31, por eso... Podía ser, sí. Bueno, pues sobre la ermita de Almuza, pues antes, cuando estaba la ermita vieja, pues se subía por las tardes, se subía siempre en su día, el lunes, no como ahora que se hace porque esté la gente más a gusto y demás en sábado, pero siempre se hacía el lunes porque caía Almuza siempre el lunes. Se hicieron, a lo primero se subía con tractores y remolques del pueblo, los coches eso yo creo que se evitaban, se subía todo el mundo en los remolques, incluso yo creo que lo fomentaron un poco el subir así, y se daba unos premios al trabajo de cómo iban galardonados los remolques, pues se hizo unos premios. Me acuerdo que nosotros hicimos dentro del remolque una casa con carrizo, toda la cuadrilla, nos pegamos buena paliza en el barranco a segar carrizo para hacerla. La dejemos hecha tal cual, con ventanas, con chimenea, incluso pusimos una estufa que hacía una calor aquel día y encendimos la estufa dentro que estábamos achicharrados, con antena de televisión, televisión no llevábamos, pero antena de televisión, bueno, con todo, y nos dieron un segundo premio. Teníamos que haber ganado por la paliza, pero bueno. La información más antigua que tenemos de la ermita de Almuza es una descripción bastante detallada hecha por el eminente historiador y medievalista don José María Lacarra, que pues grabó en uno de sus recorridos por Navarra, grabó un poco lo que vio cuando llegó a la ermita de Almuza. Se encontró con una ermita en dos construcciones claramente diferenciadas, una parte más antigua del siglo XIII, parece ser de románico de transición, y otra una ampliación más moderna del siglo XVII. La parte más antigua, que es la que él más detalladamente describe, es el ábside, ¿no?, de la ermita, que está construida en mampostería con piedra de yeso del país, y en el interior tiene una bóveda de medio punto y las paredes están enyesadas y blanqueadas con cal. Don José María Lacarra se encuentra una ermita que está medio derruida. Él habla de que el techo de la construcción moderna está hundiéndose, lo mismo
que la sacristía y unos habitáculos accesorios a la ermita. También dice que la puerta, que está construida en un arco de medio punto de ladrillo, se encuentra desvencijada, y recomienda una pronta reconstrucción o reforma de la ermita, porque dice que si no, pues en poco tiempo el retablo desaparecerá y terminará por hundirse prácticamente toda la parte moderna. Él describe que en el ábside se encuentra con los canecillos, dos de los cuales tienen una cabeza humana labrada. También describe dos ventanas de las que constaba el ábside, a modo de saetera, ventanas rasgadas. Una que queda oculta por el retablo y otra que está todavía a la vista. De la imagen de la Virgen de Almuza podemos decir que es una imagen del siglo XIII también, pero que fue remodelada en el siglo XVII, probablemente a la vez que la ermita de Almuza se ampliaba. Es una Virgen sedente con el niño sentado en su rodilla izquierda, y que fue, como digo, remodelada, entre otras cosas poniéndole una corona, para lo que tuvieron que estropear parece ser bastante la cabeza de la Virgen. Es una imagen que en el catálogo monumental de Navarra de 1980 se clasifica como gótico rural navarro, y tiene las características pues de las vírgenes románicas del románico tardío, con la cara alargada, la mirada hierática, la boca pequeña, el manto, etcétera. La romería se celebraba el segundo día de Pentecostés y se llevaba la imagen de San Isidro hasta la ermita de Almuza. Allí se celebraba una misa, se bendecían los campos y se repartía pan y vino, y toda la gente de Sesma celebraba con mucha alegría ese día. Bueno, cuando era joven, pues me dijeron que había una ermita en Almuza y tendría entre 12 y 13 años. Un día de verano, pues quise subir a ver la ermita. Y me acuerdo que estaba el señor Timo por ahí abajo y le pregunté, ¿me puede decir dónde está la ermita de Almuza? Y me dijo, mira, eso es lo que queda de la ermita de Almuza, ya está en ruinas. Ah, pues voy a verla, a ver cómo queda. Con que subí a ver la ermita, y ya cuando yo subí aquí y me metí adentro, ya vi todo el tejado derrumbado y el aljibe estaba agrietado y con unas grietas grandes que se estaban separadas de la pared. Y había una puerta ahí, que era la sacristía, que había que bajar 3 o 4 escaleras que estaban todo en un montón de piedras ya, con grandes grietas. El ayuntamiento echó un mando para ver si podía venir gente a echarnos una mano, a ayudarnos, y se apuntaron entre 10 y 12 personas. Unos agricultores nos traían la piedra de Luquín, de unos corrales que había por ahí, y entonces nos la dejaron por aquí alrededor. Con que así
día a día, el año 90, entre Fernando y yo, empecemos a picotear todo. Hicimos una cimentación profunda porque estaba muy mal la cimentación. Era totalmente de tierra muy blanda y trajimos un camión de hormigón de 8 metros cúbicos y lo rellenamos de hormigón para poder poner una buena pared. Una vez que tuvimos la cimentación, cuando estábamos descubriendo la cimentación, le encontré 5 monedas de las antiguas, 3 pequeñas y 2 grandes. Las pequeñas, un peón las dejó en el tejado y las 2 nos las bajemos a Sesma, al ayuntamiento. Cuando realmente descubrimos la cimentación, encontraremos huesos humanos. Se conoce que en aquellos tiempos tenían costumbre de enterrar alrededor del pie de la ermita. Aquí había, digamos, unos 50 metros cuadrados más, que es donde estaban los fieles. Y este era, digamos, el altar, o alcide, que se llama. Todo lo que se ha hecho aquí, se ha hecho todo antiguamente. Se subían las piedras con cuerda y las íbamos arreglando en el suelo y luego las subíamos hacia arriba y las íbamos colocando sobre lo mejor que se podría hacer, porque las piedras eran muy regulares. Eran piedras que a veces algunas no tenían más que una cara, incluso algunas tenían 2, pero muchas en malas condiciones. Aquí había unos hoyos que se llamaban silos para meter la comida y para protegerla de los animales. Y esto tenía un peligro muy grande porque tenían aproximadamente entre 2 metros y medio, y lo que hicimos era ponerle piedra para que nadie se cayera abajo. Yo quería colocar una campana, pero en aquellos años resulta que se llevaron la campana de Luquín, una campana majísima que se oía desde aquí estupendamente cuando eran las romerías, y quería poner una campana, pero al llevarse en esa campana ya no quisimos poner nosotros tampoco campana y quisimos poner una cruz en vez de poner de 2 palos, de 4, porque parecía un poquillo más, con que eso fue lo que hicimos con la cruz.
busco entre mis recuerdos.